me gustaría lanzar un saludo a Paper Room, a México, que 1.000.000 de gracias por este espacio, que estoy muy, muy emocionada por este año y muy emocionada de compartir con vosotros mis proyectos musicales, que dentro de ellos cabe la composición de varias bandas sonoras para cine y para series y un musical. Pues a mí siempre, desde pequeña, me ha encantado la música y todo nació desde que cuando yo era pequeñita no podía hablar. Entonces, la única manera para comunicarme era mediante la música. Entonces, yo con las notas comunicaba cómo me sentía, qué necesitaba, y así es como mis papás se comunicaban conmigo también. Entonces, por lo tanto, así es como comenzó mi vida musical. Y bueno, más adelante, pues me fui a estudiar a un conservatorio, me apunté, estuve dando unas clases, me encantaba expresarme mediante el piano y usar la música como método ¿no? de expresión de una idea, de compartir un sentimiento o algo, de interpretar una obra. Y me fascina, eso es algo que me fascina. Por lo tanto, pues seguí estudiando, seguí machacando el piano hasta que por fin me gradué del piano, del conservatorio, y luego más adelante pensé, bueno, yo puedo hacer algo más con la música, no solo puedo interpretar obras, sino que me encantaría interpretar obras mías. Entonces ya me adentré a componer para mí y luego música de cine en Berklee College of Music en Boston. Y ahí sí que vi yo, wow, esto me encanta, esto es para mí, me gusta muchísimo. Es lo que hacía yo desde que era pequeñita, lo mismo, pero ahora comunicar mis sentimientos a la gente y ayudar a comunicar los sentimientos de otras personas también adecuadamente en la música. Pues es un proceso bastante complejo porque como me has comentado antes, es algo que ya tenemos interiorizado. Entonces, ¿cómo te reimaginas tú una banda sonora nueva para una cosa que ya existe? Pues yo lo que hago es imaginarme, replantearme la escena de otra manera y replantearlo siempre desde un punto de vista comercial. ¿Qué es lo que puede vender y qué es lo que le puede gustar al público? ¿Cómo se puede sentir el público identificado con la escena? Pues una de ellas es cómo entrenar a tu dragón o Juego de Tronos. ¿Cómo interpretarías y cómo se sentiría identificado un público con una escena de batalla, por ejemplo? Pues yo pondría acordes muy serios, pondría una orquestación muy recargada, muchísima percusión para simbolizar el latido del corazón de alguien que tenga rabia o alguien que tenga resentimiento. O sea, sigo utilizando un montón las expresiones humanas y la sugestión del prójimo para poder recomponer esas bandas sonoras. Fue un proceso bastante emocionante porque componer para cine de terror no es muy fácil y muchas veces vas a tener que reescuchar la banda sonora mirando la película, analizarlo y a veces te llevas un susto de vez en cuando. Pero la verdad es que si has hecho un análisis muy, muy bueno de la banda sonora, me encanta, porque es verdad, yo he utilizado el sonido de la niñez, las risas de los niños, una melodía que te suena medieval, porque esa melodía es una melodía celta e irlandesa. Entonces, la música irlandesa y la música celta no ha evolucionado casi nada desde la época del medievo. Por lo tanto, es normal que suene todavía medieval, que suene como muy, muy plagal todo, muy, ¿sabes? De ese estilo, evoca ese estilo, porque no ha cambiado mucho. Y, pero lo interesante de esta banda sonora es que está basada en la canción folclórica de Irlanda. Entonces es una canción que cantan los niños cuando están bailando, cuando están alegres, pero la he orquestado de una manera en la que se vea que hay algo sombrío detrás de esos niños. Bueno, la historia, no os voy a spoilear ni hacer un spoiler de la historia, pero es sobre una niña que hace danza y que su padre va a llegar a límites extremos para que su hija pueda ser pues la mejor bailarina. O sea, eso puede haber de todo, asesinatos, corte de pies, sangre. Entonces, yo he mezclado lo que es el sentimiento y la emoción de la niña de ser naif y ser inocente y querer bailar
opuesto a los sentimientos de su padre, que no solo quiere lo mejor para su hija, pero lo quiere conseguir a toda costa. Y eso es con intenciones muy feas y muy sombrías. Entonces así es como enrevesado toda esa banda sonora para que suene, ay, de niños, pero de miedo. Entonces sí, he utilizado también instrumentos folclóricos originales de Irlanda, el Irish flute, que es una flauta así, chiquitita, y es la que da la melodía. Maybe we can play a game. La melodía inicial pues la tocan los vientos y luego las cuerdas van acompañando esos vientos para añadir un poco de grandeza y de uplifting, como decimos en las bandas sonoras. Uplift the score, que significa levantar un poco la banda sonora y crear ese estrés y esa tensión dentro de esa música tan medio inocente. El reto principal yo diría que es componer una pieza grandísima, toda una suite orquestal en un cortísimo periodo de tiempo. El mundo del cine es un mundo loco a la vez que el mundo de la música. Pero si mezclas el cine y la música ya es el triple de loco, ¿no? Son dos cosas mezcladas que ya es una bomba de ideas, de caos, de orden, de inspiración. Por lo tanto, poder orquestar y plasmar todo eso y trabajar horas y horas y horas seguidas en un proyecto también es una cosa, aparte de que sea muy inspiradora y muy bonita, es un proceso bastante doloroso porque hay que adaptarse, te quedas muchísimas noches sin dormir. Pero bueno, tengo la suerte y la gracia de que me encanta lo que hago y a mí no me importa para nada no dormir 8 días si lo que tengo que crear es una orquesta entera y para 3 horas de documental porque a mí me encanta lo que hago. Entonces eso sería pues un challenge, ¿no? que enfrentamos los compositores. También utilizamos muchísimo los sentimientos. De nuevo, estoy trayendo todos los sentimientos, pero es la energía que nos va a ayudar a componer una banda sonora bien hecha. El meterse de lleno emocionalmente en una película, o sea, si te metes en una película que es trágica, te sientes identificada con los personajes, estás haciendo un papel casi como el de una actriz, te estás metiendo en la piel de esos personajes para poder plasmar la música. Entonces eso también emocionalmente puede ser bastante duro porque nosotros los compositores somos gente muy sensible, somos muy musicales y muy sensibles. Entonces puede haber muchísimas situaciones en las que estés pues, más sensible o más enfadado porque hayas orquestado o hayas compuesto la suite de un personaje que es malo o hayas visto alguna escena que es bien dura de ponerle la música. Al utilizar tantas emociones, pues uno acaba un poco quemado. Entonces, pues también hay que saber tener unas pautas y saber organizarte la agenda para tener ciertas horas de composición, ciertas horas de descanso y luego volver a otro proyecto distinto, ¿no? ¿Sabes? No enrevesarte en el mismo proyecto todo el rato porque si no te acaba comiendo, te acaba engullendo el proyecto. Mira, hay un actor que me gustaba mucho del cine clásico que se llama Bela Lugosi. Es el actor que interpretó una de las primeras películas de Drácula. Y yo me siento a veces muy identificada con este actor, porque a este actor lo que le pasó fue que se metió tanto en el papel y trabajó tanto su papel de protagonista que se dice que acabó comiéndose el papel y creyéndose el personaje que interpretaba. Iba por las calles pues creyéndose que era un monstruo, un ser de la noche, que hacía estas cosas, que luego tenía un mal de amores y el pobre acabó bastante mal psicológicamente. ¿Y qué pasó? Que él no supo o él no tenía los medios de cómo planificar y organizar correctamente su método de trabajo. Entonces, eso es algo que nosotros los músicos todavía estamos en vías de preparación. Cómo no dejar que se nos coma el papel que estamos interpretando musicalmente. Pues me encantaría decirles que tengan mucho carácter, que no tengan mal humor, pero sí mucho carácter. Y fomentar un poco trabajar, porque eso es un proceso largo, pero trabajar la seguridad en uno mismo es muy importante. Saber que el trabajo que haces es un trabajo que va a estar bien. Y si hay gente que le gusta bien y si hay gente que no le gusta, también bien, porque así para gustos hay colores, como se dice en España. Entonces, mientras una tenga un buen criterio y una seguridad
en que ha hecho su trabajo y está satisfecho con su trabajo, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Nunca muestres inseguridad, intenta no mostrar duda, tienes que tener tu carácter y siempre luchar por lo que tú piensas, por no solo tus derechos, sino por la idea que estás vendiendo, ¿no? Tener seguridad para que el director o la gente que te esté contratando tenga seguridad en ti también. O sea, piensa que tú estás vendiendo un producto o tú estás ofreciendo un servicio. El cliente tiene que estar a salvo y seguro con tu servicio. Tiene que saber, ay, yo he puesto mi película en las manos de Stephanie. Pues estoy seguro que Stephanie va a hacer un buen trabajo ayudándome a compartir mi idea mediante su música. Esa es la idea que tienes que dejarles caer. Que están seguros, que tú vas a hacer lo mejor siempre para ellos, que es la verdad, y que está en tus manos sacar una buena película. Porque en el fondo lo que de verdad hace la diferencia en una buena película, una mala, es la música. La música es la que de verdad marca y que no te olvides, ¿no? En la película, por ejemplo, Tiburón, tara, dos notas. Dos notas. Y ya sabes que es tiburón. Y ya está. Entonces tienes que llegar a ese clic, a que tu trabajo es bueno y creer muchísimo en ti, aunque suene a cliché. Otra recomendación es siempre saber un poquito de negocio musical. Si quieres ser compositor o pianista está muy, muy, muy bien, pero tienes que saber tus derechos, saber un poquito de tus ganancias y cuántos royalties y cuántas licencias puedes compartir o puedes usar. Sobre todo los derechos musicales como civil, derechos ciudadanos y derechos como compositor. Eso es muy importante, protegerte bajo la ley y hacer todo de una manera transparente, clara. Igual con los métodos de pago, siempre, siempre, si puedes hacer tu factura, hacer tu declaración, pagar tus taxes, ser muy transparente con eso, porque eso da mucha seguridad a mucha gente. Y, con eso, cumpliendo ese deber tuyo como ciudadano, también se va a notar que eres un profesional de verdad. Hay que ser transparente, claro y seguro de sí mismo. Y con eso irá todo sobre ruedas. Sí, bueno, hay mucha diferencia. Qué buena pregunta, porque el mundo cinematográfico es un mundo un poco más estático. Entonces tú solo te encargas de ponerle una banda sonora, componer algo que le pegue mucho a la escena y saber orquestar bien. Pero en el mundo del musical ya estás trabajando con palabras, con texto y con un libreto. Estás trabajando con cosas que se parecen a las arias, con recitativos. Entonces tu música tiene que ir bien, bien cosida, bien enrevesada a lo que canta el artista, el musical. Es como ponerle música a una poesía. Tienes que saber entrelazar muy bien esa melodía y la voz de los cantantes. Entonces requiere muchísima más orquestación, muchísimas sesiones de ensayo, puedes tener una versión grabada o una versión en vivo, en directo. Entonces tiene muchísima más densidad y más, el trabajo es mucho más extenso. Entonces, si los mundos son, aunque sean similares, es un mundo transversal, van por separado completamente. La manera de trabajo, la manera de programar tus ensayos, cómo programas tu orquestación, las reuniones que tienes son constantes con los directores. En cambio, cuando estás componiendo para una película, tú puedes tener una reunión a la semana o cada 2 semanas con un director para ver si la orquesta va en buen camino, pero con un musical tienes casi todos los días que orquestar, cambiarle algo, ser muy flexible, es muchísimo más enrevesado. Pues, afortunadamente, gracias a Dios, puedo decir que en 2022 se presenta con muchísimos proyectos por motivos de protección de datos y de contratos. Pues no puedo especificar qué detalles, pero sí que son con marcas grandes, con feature films, lo que solemos decir, con películas que van a salir en pantalla muy, muy bonitas, muy impresionantes. Y uno de los proyectos del que tengo muchísimas, muchísimas ganas es con el musical al tributo de Edith Piaf, la cantante francesa. Y ese va a salir en enero y en febrero, finales de enero y a principios de febrero. Y podré tocar con una cantante impresionante, semifinalista de La Voz Colombia, y estaremos interpretando éxitos de Edith Piaf.
para España. Pronto podremos interpretar estos éxitos, hacer un pequeño tour. Luego también otro proyecto que tengo muy, muy interesante es componer la banda sonora de un nuevo musical para toda la familia sobre una princesa que se escapa del palacio y llega a otro sitio y de repente se encuentra con una serie de complicaciones que le hacen dudar de su propia existencia. Entonces es una obra existencialista, neominimal y bastante, bastante transgresora. Entonces tengo muchas ganas de, de componer y de sacar eso. Y también sacar mi próximo álbum de música que se llama Bittersweet. Tenemos el 18 de febrero a las 7 de la tarde, hora española. Ah, y antes tenemos una pequeña entrada a prensa, un pequeño interludio para que pueda venir la prensa y gente interesada también online, en livestream, os pasaré el enlace, el 22 de enero a las 7 de la tarde. Entonces también ahí pueden ver un poquito la entrada al musical. Y ya para próximas fechas tenéis que estar atentos a mis redes sociales en A Ortiz Wienken en Instagram, en Facebook también, Ana Ortiz Wienken y en YouTube lo mismo, Ana Ortiz Wienken. Me encantaría cumplir, lo primero de todo, una obra que tengo muy pendiente, pero que de verdad quiero sacarla adelante, que es un proyecto para orfanatos en todo el mundo, sobre todo en Rumanía, que es de donde yo nací, y poder compartir una obra musical, orquestal para todo ese país, para la gente necesitada, y de las ganancias que pueda sacar de ese concierto, invertirlo en esas, donarlo, más bien donarlo a esas secciones de gente en vías de desarrollo. Luego, el segundo propósito que tengo es tener muchísima fuerza para sobrellevar todos los proyectos que tengo y toda la carga de imaginación y toda la inspiración que me viene. Y el tercer propósito que tengo es ser bastante más paciente. Yo como compositora soy muy inquieta, muy nerviosa, ay, voy a componer esto, ahora acabo este proyecto y no paro. Entonces me gustaría ser más paciente y confiar en que todo va a salir, en que no tengo que estar tanto encima de todo y en poder echar un paso atrás y ver el panorama con un ojo más pragmático y genérico. Hola a todos. Ana Ortiz Vinque, yo soy una compositora de música de cine. Yo compongo la banda sonora de las películas, de las series, de los musicales. Soy pianista, me he formado en el piano clásico y también en la composición y producción musical y audiovisual de la parte del cine. Para conocerme mejor a mí, me encanta la naturaleza y me encanta la gente. Me encanta analizarla, aprender, me encanta seguir produciendo, soy una persona muy productiva. Si tengo tiempo libre, lo empleo produciendo o leyendo o aprendiendo un curso o haciendo algo que me llene, ¿no? Soy una persona con muchísimo mundo interior y que es algo que me gusta compartir a la gente e inspirarles también. Y a mí me encantaría ir a México, me encantaría. Fui de pequeña, pero cuando tenía 3 años, de eso no me acuerdo nada. Y me encantaría de verdad trabajar para alguna cinematográfica mexicana, un director mexicano y conocer muchísimo la cultura de allá, que es maravillosa.